Madre mía. Sí, esto requiere un ataque transicional. Sí, un ataque transicional, pero de libro. Hola, ¿qué tal estáis? Apasionados y apasionadas del mundo de las emergencias. El vídeo de hoy va dirigido a bomberos. Formación para bomberos. Vamos a hablar de una técnica bastante implantada en los cuerpos de bomberos, pero creo que no lo es suficiente. Esta técnica es el ataque exterior ofensivo, que bueno, es un término que no me acaba de gustar porque no me parece lo suficientemente específico. Hay muchas formas de hacer un ataque exterior ofensivo. Puedes meter agua a cholón dentro de un incendio, pero la técnica de la que vamos a hablar hoy es una técnica muy específica que precisa de una forma de realizarse muy concreta. También es conocida con el término de ablandado, lo cual, tampoco es un término que me acabe de convencer. Tiene que ver con debilitar el incendio, o oscurecer el incendio, o hacer un reset del incendio. A mí el término que más me gusta es el ataque transicional. Así es como me lo enseñaron a mí. Juan Carlos, un saludo. Y me parece que es el término que mejor lo define porque realmente es una transición entre un ataque exterior y un ataque interior. Soy Temor F. Una práctica que me gusta mucho hacer en mis redes sociales, fundamentalmente en Twitter, también en Instagram, es plantear supuestos prácticos mediante imágenes, vídeos de situaciones reales en emergencia, por supuesto sin el ánimo de juzgarlas y saliendo del contexto de la situación, pero aprovechando esas imágenes para plantearnos supuestos de qué podríamos hacer en la intervención, prioridades, planes de acción, técnicas, etc. Esto me parece muy enriquecedor porque nos ayuda a sistematizar las decisiones de forma muy rápida. Tened en cuenta que un mando de bomberos tiene que decidir en pocos segundos, en base a la información que ve, tiene que decidir el plan de acción, las primeras medidas a realizar. De manera que si tú tienes un trabajo previo de entrenamiento con estos supuestos que os comento, esas decisiones en mayor o menor medida se sistematizan y son mucho más rápidas y fáciles de aplicar en situación real de emergencia. Uno de los últimos supuestos prácticos que planteé en Twitter, por cierto, os dejo aquí un enlace a mi perfil por si queréis seguirme, si estáis interesados en todos estos contenidos. Fue una intervención de unos bomberos franceses, en los cuales se ve una situación bastante apremiante. Es un incendio de vivienda muy desarrollado, como comúnmente decimos, está roto por fachada, saliendo grandes lenguas de fuego y se ve que hay una persona en una de las ventanas, una víctima, que está pasando momentos muy delicados. Hay un bombero que con una escalera corredera está intentando proceder a su rescate y yo utilizando esas imágenes, y quiero dejar claro, sin el ánimo de juzgar para nada, el respeto al personal de intervención es siempre absoluto, pero utilizando esas imágenes para entrenar un poco, a modo de supuesto, yo planteé dos cuestiones, que dos medidas, que dos primeras acciones, en base a lo que estamos viendo, aplicaríamos en nuestra intervención. La primera de las acciones yo creo que es de libro y la gran mayoría de compañeros vieron, que es realizar un ataque transicional. Y la segunda de las medidas realmente, yo la pregunté principalmente para darle a la cabeza, ya que la primera medida, ese ataque transicional, era muy obvio. Entonces, de esa segunda acción posible salieron cosas interesantes, como utilización de mantas de protección térmica para la víctima, utilización de dos escaleras. Salieron cosas curiosas, pero mi intención era enfocarme a la técnica del ataque transicional. Y se generó un debate interesante en cómo hacer el ataque transicional, si esa técnica influye o cómo influye en las condiciones interiores del incendio, que por supuesto van a ser muy importantes de cara a la posterior actuación en extinción. Entonces, fue un debate interesantísimo.
La forma en la que yo planteo un incendio de vivienda es dividiendo la zona en 3 sectores. El sector exterior, el sector interior, con el concepto siempre de planta segura, una planta inferior al incendio, una planta libre de humo, y el sector interior superior, por encima, las plantas por encima de la vivienda siniestrada. Cada una de estas 3 zonas, cada uno de estos 3 sectores indica una prioridad clara. Sector exterior, rescates por fachada, ataque transicional. Sector interior, obviamente, búsqueda y rescate y extinción de focos, por supuesto con elaboración de tendidos, envases sistemáticas. Y en el sector interior superior, plantas superiores, confinamiento, búsqueda de huecos para ventilar, presurización del hueco de escaleras, etc. Yo estoy acostumbrado en mi dotación a salir a este tipo de intervención con 5 más 2 en dotación, 7 bomberos de dotación, con una bomba y una escala. Entonces yo con ese personal puedo abordar 2 de esas prioridades, 2 de esos 2 sectores. Y un tema importante, con un bombero más en dotación, es decir, con 8, se pueden abordar más o menos los 3 sectores, las 3 zonas, las 3 prioridades que podemos encontrar en un incendio de vivienda. ¿Y esto cómo es? Bueno, pues aquí tenemos representada la dotación de la bomba con el conductor, el mando intermedio, bombero 2, bombero 3, bombero 1. Y esta sería la dotación de la escala con el bombero conductor 2 y bombero 4. Entonces, con una dotación de 7, de 5 más 2, el bombero 2 y el bombero 1 harían un binomio para búsqueda, rescate y extinción. El bombero 3 se encargaría de hacer el tendido por hueco de escaleras, el conductor tendido hasta el portal, mando, dirección y control. De manera que estos 2 harían una de las prioridades, la prioridad sector interior. La dotación de la escala se podría encargar de abordar otra de las prioridades, la del sector exterior, rescates por fachada. De manera que solo podemos abordar 2 prioridades. En el momento que el bombero 3 termine su tendido, si no hay prioridad en el sector exterior, el bombero 3 y el bombero 4 hacen binomio para poder abordar el sector interior superior. Como veréis, bueno, pues solo se pueden abordar 2 de los sectores, 2 de las prioridades. Pero, sin embargo, si metemos en dotación en la bomba un cuarto bombero, ya estaríamos hablando de una dotación de 6 más 2. El bombero 2 y el bombero 1 harían un binomio. El bombero 3 y el bombero 6 harían un segundo binomio. Estos, sector interior superior. Estos, extinción, búsqueda y rescate, sector interior. Y la dotación completa de la escala podría dedicarse a rescate por fachada, incluso, bueno, ataque transicional con el apoyo del bombero conductor 1, que en muchas ocasiones yo lo veo el idóneo para hacer un ataque transicional rápido. Volviendo otra vez al vídeo, si suponemos que a nuestra llegada lo que vemos es eso concretamente, está claro que esa situación, esa víctima que vemos ahí, es una prioridad clara. Y eso es lo primero a lo que nos tenemos que dedicar. Más allá de la extinción interior, de la elaboración de tendidos, que obviamente se va a tener que hacer sí o sí, tenemos que prestar prioridad absoluta a esa situación que estamos viendo. Porque es lo primero que vemos. No tenemos que sospechar lo que venga después y afrontar otra serie de prioridades que todavía no hemos visto. Esa es una prioridad que vemos y es clarísima. Entonces, 2 acciones imprescindibles. Un ataque transicional bien realizado, metiendo agua al incendio para mejorar la situación interior y facilitar al rescate de esa víctima que vemos que está pasando momentos pues muy delicados. Obviamente, si tenemos acceso con la escala y la podemos emplazar bien,
va a ser mucho mejor que con una escalera corredera. Pero en cualquier caso, aunque lo hagamos con escalera corredera y huyendo mucho de las técnicas de rescate, el ataque transicional en esta situación va a ser decisivo para mejorar la situación y las posibilidades de rescate y supervivencia de la víctima. Por supuesto, una vez que hayamos logrado ese rescate, seguiremos trabajando en otra serie de prioridades, fundamentalmente seguramente en el interior del bloque de viviendas, con nuestra sistemática establecida, etc. Y respecto a eso, mucho ojo, porque el sector superior interior, las plantas por encima del incendio, en muchas ocasiones son prioritarias, incluso por delante de la propia vivienda siniestrada, por delante de la extinción del incendio. Y yendo ya de lleno a la técnica de ataque transicional o ablandado o ataque exterior ofensivo, ¿cómo se hace concretamente esa técnica? Se trata de conseguir un chorro sólido que proyecte, entre por la ventana y proyecte en el techo de la vivienda, de manera que se genere un modo de rociador, a modo de sprinkler, y debilite el incendio. Importante el caudal que apliquemos. Obviamente, si podemos trabajar con tendidos de 45 y meter un gran caudal de agua, va a ser mucho mejor en base a potencia de incendio, megavatios, conceptos muy teóricos que quizás en algún otro momento trataremos, pero la práctica me dice que con un tendido de 25 milímetros el ataque transicional es efectivo, incluso realizado con un pronto socorro. Es una labor que puede hacer incluso el bombero conductor 1 a pie de bomba. Y aprovechando esto, quiero dar un saludo a mi compañero Eli. Este chorro sólido tiene que ir dirigido al techo, que va a romper a modo de sprinkler y va a debilitar el incendio. Pero es muy importante que sea un chorro sólido. Antiguamente, yo cuando entré en bomberos, y supongo que a muchos de vosotros, nos decían que si metemos agua desde el exterior a un incendio, al interior, vamos a cocer a los que están dentro, ya sean víctimas o compañeros bomberos trabajando. Bien, eso es cierto si lo que metemos es agua que no está en chorro sólido, que va en cono de ataque. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar las condiciones interiores a peor, ya que estamos introduciendo aire, de manera que vamos a romper la estratificación de humo, se va a generar una gran cantidad de vapor, aumento de temperatura, empeoran las condiciones. Pero si nosotros aplicamos un chorro sólido, compacto, las condiciones interiores no empeoran, es más, mejoran drásticamente. Fundamentalmente estamos hablando de temperatura. Eso es algo que yo experimenté personalmente en un curso que hice con los bomberos de Cuenca. Y lo experimenté estando dentro de la habitación del recinto donde se estaban realizando las prácticas. En ese curso es donde yo empecé a conocer todo esto. Lo impartía Juan Carlos Muñoz, un compañero del Consorcio de Guadalajara, que es un fenómeno. Y fue el primero al que oí hablar de esta técnica. El tiempo de aplicación de ese ataque transicional es de segundos, 3-5 segundos más o menos. Nosotros aplicamos el chorro sólido rompiendo en el techo hasta que vemos que el incendio se oscurece, se debilita, se resetea. En ese momento cerramos la aplicación de agua. Si la llama vuelve a surgir, hecho que va a volver a pasar, hacemos otro ataque transicional, 3-5 segundos. Y así de forma continua hasta que vayamos debilitando el incendio y consigamos el acceso de interior y comencemos a hacer un ataque ofensivo desde interior. Seguimos teniendo mucha cautela con eso de meter agua desde fuera, pero funciona, es una técnica que funciona mucho. Por ese motivo tenemos que tenerla muy presente e incluso entrenada, porque ese tipo de incendios están a la orden del día. Concretamente, fijaros en estas imágenes que recibí hace un par de días. El último incendio de vivienda en el que
hay que aplicar sí o sí esta técnica, el ataque transicional. Seguiremos tratando conceptos relacionados con esta temática porque personalmente es un tipo de intervención que me encanta. Dejármelo en comentarios y suscríbete aquí si es que no lo has hecho ya. Y por aquí te dejo un vídeo de la temática, un procedimiento de actuación en incendio de vivienda. Nos vemos en la próxima. Saludos.